Hola, buenos días. Os informamos desde Šid, en Serbia. La situación aquí parece empeorar semana tras semana, a pesar de que la fuerza y la resistencia de la persona en tránsito que encontramos son extremadamente impresionantes. Las personas en tránsito siguen atrapadas aquí. No hay vías seguras de seguir adelante para pedir asilo. Dicen que es muy difícil cruzar cualquier frontera. También es complicado para ello moverse dentro del país. Algunas de las personas que están aquí en Serbia desde hace semanas o meses, después de haber sido devueltas en caliente repetidamente por la fuerza fronteriza croata, según explican, están tratando de buscar un camino e intentar llegar a un lugar donde solicitar asilo por diferentes vías. Serbia no es realmente una opción para quedarse. Si miramos los datos, muy pocas solicitudes de asilo son aceptadas cada año. La UE no ofrece una forma a la persona para que puedan emigrar de forma segura. Y alrededor de Serbia, la persona en tránsito se encuentra en fronteras muy hostiles. En la frontera con Bosnia, el camino pasa por el río Drina, que se ha hecho famoso por la muerte de decenas de personas que intentaron cruzarlo nadando o con botes que apenas flotaban. Al este y al norte de Serbia está la frontera con Rumanía y Hungría. En este último país se levanta una valla metálica a lo largo de toda la frontera con Serbia. La levantaron en 2015, cuando Viktor Orbán, primer ministro del gobierno húngaro, afirmó que la UE no estaba haciendo lo suficiente para resolver la crisis migratoria y detener la afluencia de inmigrantes ilegales. Las horribles políticas de la UE están transformando la ruta de los Balcanes mediante el uso de devoluciones en caliente ilegales, detenciones arbitrarias en prisiones y campos y violencia física y psicológica. Las personas en tránsito se ven, de hecho, obligadas a desplazarse en círculos en los países balcánicos por los diferentes pasos fronterizos para entrar en la UE. Durante las devoluciones, como nos explican muchas personas a diario, normalmente les roban su pertenencia y a veces les devuelven a lugares o incluso a países diferentes de los que partieron, por lo que se quedan varados sin ningún contacto ni conexión en un lugar completamente desconocido. Aquí en Šid, el control de la policía y de los grupos de vigilancia locales sobre la persona en tránsito es cada vez mayor, haciéndole la vida imposible. En uno de nuestros puntos de distribución, donde distribuimos bienes, aguas, artículos de higiene y ropa, nos vimos obligados a desplazarnos al amparo de la oscuridad. A pesar de ello, fuimos detenidos 2 veces por algunos grupos locales que amenazaron con llamar a la policía. Al parecer, siempre hay alguien de la localidad que controla la zona para ahuyentar a la persona en tránsito e impedir que se le preste apoyo. El grupo de personas que apoyamos allí lleva días pidiendo comida, pero la única vez que conseguimos llegar a un buen lugar para esconder rápidamente las cajas con la luz de la furgoneta apagada, alguien se lo llevó todo antes de que la gente llegara al punto. Así es como años de propaganda antimigratoria, xenófoba, islamófoba y racista han influido en nuestro trabajo y han hecho la vida de la persona en tránsito extremadamente difícil. La policía, con la ayuda de algunos grupos locales, mantiene los espacios públicos libres de las personas en tránsito y los lleva a fuerza a los campamentos, imponiendo de hecho la política de segregación racial y apartheid. En un podcast intitulado Criminalización de la Solidaridad, disponible en Spotify, realizado por la red Border Violence Monitoring Network, Milica Zvabic, abogada y activista de la ONG Serbia Click Active, explica cómo esta perspectiva local y la violencia hacia la persona en tránsito son alimentadas por la retórica de la derecha populista desde 2015, pero se agravaron durante el periodo del coronavirus. Las agresiones físicas y verbales contra las personas que están migrando son cada vez más comunes y las comunidades locales, movidas por el odio y el miedo sembrado por los políticos, empiezan a presionar al gobierno para que aplique política más dura contra la persona en tránsito.
Hola a todos, mi nombre es Yule y ahora quiero compartir con ustedes unas informaciones sobre la situación en el norte de Bosnia, particularmente en el área de Velika Kladuša, donde estoy en terreno desde hace 3 semanas. En este momento se estima que unas 600 personas viven aquí en la ciudad de Velika Kladuša y los alrededores. Y por el buen tiempo de principios de verano que ha hecho en las últimas semanas, es una situación muy dinámica, con mucha gente nueva que llega, mucha gente que se marcha y también mucha gente que nos dice que ha sido de vuelta desde Croacia ilegalmente cuando intentaron ir camino a un lugar donde pedir asilo. Muchas veces vuelven sin las cosas más básicas porque la policía croata les quita todo lo que llevan consigo. Y por eso, y debido a la gran demanda, muy frecuentemente se nos acaban las cosas más necesarias para la gente aquí, como mochilas, sacos de dormir, zapatos y pantalones deportivos. Cada rato tenemos que explicar a la gente por qué no les podemos ofrecer una cosa u otra en el momento. Bueno, y eso es bastante frustrante, sobre todo cuando no podemos satisfacer adecuadamente necesidades tan básicas. Y por eso estamos muy agradecidos por las donaciones monetarias que podemos utilizar de forma flexible para comprar los artículos que hacen falta en algún momento y por las donaciones de ropa, etc. Por suerte, esta semana llegó una gran furgoneta otra vez desde Italia, que es una gran ayuda para nosotros y la gente aquí. La última semana aquí Bárbara os dio un resumen de lo que está pasando con los desalojos de las personas que viven en campamentos informales, por ejemplo en casas vacías o en tiendas de campaña por los bosques. Y ella también habló de cómo estos desalojos que hemos visto en las últimas semanas aquí en toda la zona del norte de Bosnia son parte de lo que se llama la política de externalización de fronteras de la Unión Europea. Hoy quiero continuar un poquito con esta, perspectiva macro, este panorama general, pero con un enfoque diferente, que es la práctica de los pushbacks sistemáticos que estamos viendo en muchos lugares en la frontera exterior de la Unión Europea. Es decir, la práctica de la policía de Croacia y también de Eslovenia de simplemente recoger a la gente, muchas veces de manera violenta, sacarles del territorio croata o esloveno y dejarlos en algún lugar al lado de la frontera con Bosnia y forzarlos a volver, a veces lugares muy remotos de donde la gente se alojaba antes. Y básicamente eso es una práctica que también significa que no deja a la gente ejercer su derecho a solicitar asilo. Hemos hablado de muchos casos de esta práctica aquí en el podcast y también es el enfoque de la Border Violence Monitoring Network, la red de vigilancia de la violencia en las fronteras. NNK es miembro fundador de esta red y en la mayoría de los equipos en terreno normalmente hay al menos una persona que se ocupe de encontrarse con la gente que nos dice que ha sido de vuelta y escribir un informe con ellos acerca de su experiencia, su camino y especialmente la violencia de la patrulla de fronteras y de la policía croata o eslovena que han sufrido. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos un caso especialmente grave de un joven que volvió a Velika Kladuša con graves heridas en las piernas, los pies, los brazos y la cabeza. El joven lleva ya un largo rato viviendo en Bosnia y para este intento de cruzar la frontera, primero llevó una bicicleta a través de la franja fronteriza y luego siguió con esa bicicleta en Croacia. Después de unos 30 kilómetros, llegó a un control de tráfico y fue recogido por la policía croata, que le golpeó y pateó con mucha violencia. Como el joven aprendió bien el idioma durante su estancia en Bosnia, pudo entender lo que decían los funcionarios croatas y nos contó que durante las palizas le repetían que no podría volver a montar en bicicleta. Bueno, y esta violencia física y psicológica lamentablemente no es rara, sino una práctica realmente aterradora de los funcionarios. Por lo tanto, esta historia es solo un ejemplo de la realidad cotidiana en la frontera bosnio-croata. Y si observamos esta violencia en un contexto más amplio, queda claro que tampoco se trata solo de la falta y la mala conducta de funcionarios individuales, sino de un sistema de, como lo llama eufemísticamente la propia Unión Europea, control de fronteras. Desde finales del año 2018, Croacia ha recibido más de 18 millones de euros de la Unión Europea para la protección de las fronteras.
Además, Croacia sigue negociando con la Unión Europea la posible adhesión al acuerdo de Schengen, y este acuerdo implica la libre circulación de personas y la supresión de los controles fronterizos entre los Estados miembros del acuerdo. Mientras la Unión Europea siga con estas negociaciones y tolera las devoluciones desde Croacia, eso significa que la Unión Europea está apoyando esta práctica. Ya que los pushbacks violan la legislación europea, una respuesta más adecuada sería seguramente lo que se llama el procedimiento de infracción. Este es un instrumento judicial con el cual la Comisión Europea tiene la posibilidad de llevar a un Estado miembro de la Unión Europea, como Croacia, ante el Tribunal de Justicia Europeo si viola la legislación de la Unión Europea. Por ejemplo, actualmente se están llevando a cabo procedimientos de este tipo contra Hungría, en parte porque este país ha restringido gravemente el acceso al procedimiento de asilo y por lo tanto también incumple la actual legislación europea en materia de asilo. Bueno, también sería entonces bien posible un procedimiento similar contra Croacia, pero la Unión Europea parece evitarlo por el momento. Yo solo puedo especular sobre las razones aquí, pero tal vez también sea un indicio de que la práctica de los pushbacks de Croacia es bastante conveniente para la Unión Europea y que, por lo tanto, la Comisión no tiene gran interés político en iniciar estos procedimientos de infracción. En cualquier caso, no faltan pruebas de estos pushbacks y solo podemos esperar que la Unión Europea reaccione pronto de forma adecuada y, por el momento, seguir luchando. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hola, hola, soy Arianna informando desde Patras. El otro día, mientras que estaba paseando en el parque cerca del puerto, encuentro a uno de nuestros amigos en tránsito que viven en las fábricas abandonadas y él me enseña sus manos lesionadas. Aunque a veces sean heridas pequeñas las que marcan sus cuerpos, llegan mucho más en profundidad de lo que imaginamos. Heridas hechas por las fronteras. Heridas que sin sangrar duelen. Esta semana, muchos de los chicos detenidos durante las semanas pasadas han sido liberados. Todavía es una herida más que se llevarán por dentro. Tanto son tratados como si fueran criminales solo por no tener papeles, que casi ellos mismos acaban por creerlo. Frases como "I'm not a good boy", "I'm bad", van casi siempre acompañadas a la descripción de la locura que sienten afectarlos en la situación en que se encuentran. Before I was so intelligent and beautiful, but now here... Es el racismo estructural que sufren cotidianamente, que entra en la percepción de sí mismos. No es solo la frontera física en herirlos, no solo la violencia policial, sino todo tipo de violencia se demuestra frontera. El pasado viernes nos fuimos a emergencias en el hospital con un chico que vive en las fábricas abandonadas cerca del puerto. Hemos tenido que discutir con muchos trabajadores del hospital para que él fuera atendido aunque no tuviera papeles. Aunque no sea siempre así, es algo que ha pasado muy frecuentemente en el Hospital de Patras. En general, la salud es uno de los ámbitos donde más aparecen las fronteras internas. Por esta razón, las actividades de First Aid de Non Kitchen asumen un significado mucho más político de lo que puede parecer a primera impresión. Además, para hablar de tratamientos más específicos, en los últimos días hemos logrado ir al dentista con muchos de los chicos que viven en las fábricas y que no podían permitirse de pagar una cita. Todo esto gracias a las donaciones y al soporte que nos recibimos. Para esta semana es todo. Hasta la próxima semana. Bye bye. Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis?
Espero que bien. Aquí una vez más Irina para informaros desde Ceuta sobre esta última semanita. Y bueno, pues aquí la última vez os comentaba un poquito sobre personas que habían llegado voluntarias desde la península con donaciones de ropa, de algo de comida, también con mucha energía para ayudarnos a hacer distribuciones y repartos. Bueno, pues sí que es verdad que esta última semana, pues la mayoría de estas personas que vinieron a modo puntual, pues se fueron y esto también pues ha causado que vuelva a haber un poquito un hueco a la hora de tener donaciones, de ropa, de poder hacer repartos, de personas que cocinen con los chavales y demás. Así que bueno, estamos un poquito recuperando este ritmo anterior en la medida que podamos. Y sí que es verdad que, bueno, los chavales nos piden bastante ropa, bastante comida. Y bueno, sí que es verdad que donaciones de ropa vamos, por ejemplo, un poco cortas. Y bueno, como siempre el equipo de No Name Kitchen aquí en Ceuta, pues estamos en las calles, por las calles todas las tardes, paseando, viendo a los chavales, viendo un poquito las necesidades, recogiendo muchos testimonios de violencia de los que me gustaría hablaros hoy. Y además, aparte de todo esto, también estamos haciendo muchos tratamientos médicos, no solamente de primeros auxilios, sino también muchos tratamientos especializados, en este caso de sarna. Está habiendo muchos casos de sarna y para ello pues también necesitamos tener mudas de ropa nueva, más allá de la crema, que el tratamiento pues es bastante caro y lo hemos podido cubrir gracias a una donación. Y bueno, pues seguimos en calle haciendo todo lo que podamos y con mucha energía e ilusión. Sin embargo, lo que os comentaba que os quería explicar un poquito mejor hoy es la violencia que se está viendo aquí en Ceuta, que están sufriendo los chavales. Específicamente, hay muchísimos tipos de violencia, no solamente, administrativa, institucional, física, verbal, claramente psicológica, en muchísimos sentidos y por diferentes actores, pero principalmente nos gustaría centrarnos hoy en la violencia que sufren los chavales en el puerto, dentro del puerto, muchos de ellos menores. Los menores y personas adultas que están viviendo en la calle, la mayoría, muchos de ellos están esperando intentar entrar en el CETI, que es el Centro para Extranjeros. Y otras de ellas pues no quieren entrar en el CETI y están haciendo lo que llaman risky, que viene a ser la práctica de intentar de entrar en el puerto, colarse en el puerto, intentar esconderse dentro o debajo de un camión como puedan, intentar llegar, que este camión suba a su turno en un barco e intentar llegar así a la península. Esta es una práctica que ya se hacía, que ya lleva años o décadas haciéndose aquí en Ceuta y que sin embargo ahora pues hay muchos chavales que están intentando hacer risky. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchísima policía dentro del puerto. Guardia civil, policía portuaria, a veces policía local. Y estos, cuando ven chavales, cuando les encuentran dentro del puerto, les agreden físicamente de maneras muy bestias. Día sí, día también, a todas horas. Nos encontramos con chavales con heridas muy graves, muchas de ellas también en la cabeza y con porras. Muchos de ellos tienen que ir al hospital y son menores. También muchos de ellos, no todos, hay que tienen 18, 19. Al final la edad no da igual, al ser menor es más grave, pero sin embargo es igualmente fuerte. Está habiendo muchísima violencia dentro del puerto, porrazos, sin ningún tipo de miramientos. Además de esto, y según nos cuentan los chavales, actualmente hay lo que ellos llaman Policía de Portugal. Se ve que es un cuerpo policial de Portugal que hace prácticas en Ceuta. Al parecer vienen cada año y han llegado hace un par de días aquí en Ceuta. Y por lo que nos cuentan los chavales, ellos son especialmente agresivos a la hora de tratar con los chavales. Y la verdad que les tienen bastante miedo en general. Y pues algo que contribuye, su presencia aquí se ve que están únicamente dentro del puerto y es algo que contribuye aún más a este miedo de porrazos, de patadas, de pisoteadas en el cuerpo, en la cabeza. La verdad que estamos viendo cosas bastante fuertes y bastante alarmantes y muy preocupantes.
Entonces, bueno, compartimos aquí algunas fotos de heridas graves con las que nos hemos encontrado y seguimos recopilando testimonios de violencia y denunciándolo por todos los medios que podamos, porque la verdad que es una vergüenza que esto esté pasando aquí y que esté pasando, como hemos comentado, a menores. Entonces, bueno, agradecemos difusión y ya os contaremos más cositas la semana que viene. Gracias.